Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo, es mi deseo y también mi oración al Señor. Le damos las gracias por estar sintonizándonos a través de este medio para así poder compartir el mensaje de la palabra del Señor, que siempre es necesario e importante para nuestras vidas. También saludamos a los amigos que puedan estar viéndonos. Les decimos que somos sus hermanos, sus amigos de la Iglesia Fuente de Luz de las Asambleas de Dios, ubicada en la calle central número 77 del sector de Lucerna. Bien, vamos a compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para este día. Elevemos una oración al Señor para encomendarnos a Él y a su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde, pues podemos llegar hasta nuestros hermanos para compartir con ellos lo que tú has puesto en nuestros corazones. Te suplicamos, Padre Santo, que bendiga sus vidas y bendiga también la mía, porque tu palabra es vida para todos aquellos que la escuchan. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Quisiéramos empezar haciéndonos una pregunta. ¿Nos estamos comportando los creyentes como quienes han entendido la gravedad de la situación que atravesamos? Se dice, y ojalá que sea mentira, que el mundo, después que pase esta pandemia, no volverá a ser igual. Es decir, nuestro comportamiento, las cosas que hacíamos antes de esta situación, terminada esta, no van a ser quizás la misma cosa o en la misma forma en que lo hacíamos. Repito, ojalá que sea mentira, pues solamente Dios sabe lo que va a ocurrir después que esto pase. Pero lo cierto es que lo que ha ocurrido es grave y el mundo ha cambiado. De hecho, todos sabemos la situación en que nos encontramos nosotros aquí en República Dominicana y en gran parte de los países del planeta. Por eso quiero que vayamos a la Biblia para que veamos qué es lo que Dios aconseja en estos momentos para nosotros, para los creyentes. Vamos a considerar un pasaje que tiene cierto parecido con la situación que estamos enfrentando en este momento. Me trasladaré al libro de Joel, uno de los profetas de Israel. En el tiempo de Joel, los israelitas habían prosperado y se sentían satisfechos de su situación. Estaban bien, pero habían cometido un grave error. A pesar de la bonanza, a pesar de que se sentían cómodos, habían olvidado al Señor, que es justamente lo que le pasa a este mundo presente. El hombre, el mundo, no tiene en cuenta a Dios para las cosas que piensa, para las cosas que hace. Ahora, ¿qué pasó con Israel? Que se olvidó de Dios después que Dios le había dado bendición. Como Israel se olvidó de Dios y andaba en desobediencia, Dios envió a este pueblo una plaga que puso de rodillas al pueblo de Israel.
Una plaga de langosta, específicamente, es de la que habla el profeta. Esa plaga terrible arruinó la agricultura, devastó la vegetación. No quedó un árbol parado con hojas verdes. Lo devastaron. Ya dije que arruinó la agricultura, y como devastó prácticamente la naturaleza, la hierba, los árboles, pues hubo una terrible hambre en todo Israel en ese tiempo. Y como la vegetación estaba prácticamente toda destruida, no solamente los hombres padecieron hambre, sino que también los animales, dice la Biblia, que bramaban y estaban turbados porque no encontraron hierbas para alimentarse, ni tampoco agua en los arroyos. Ante esta situación calamitosa, Dios levanta a un profeta, que ya dije, su nombre era Joel. Y Dios le manda a decir al pueblo, tanto a los religiosos como a los demás que lo componían, qué era lo que tenían que hacer para ellos revertir esa situación. Porque la razón por la que le había venido esa desastrosa situación era exactamente el pecado que ellos habían cometido, la desobediencia a Dios. Es en ese momento de desolación para la nación de Israel que Dios, en su inmensa misericordia, y a pesar de que ellos le habían abandonado, le envía al profeta para hacerle saber al pueblo qué era lo que tenían que hacer para que esa situación cambiara. Pienso que los cristianos debemos estar atentos a la voz de Dios en este momento. Los hombres hacen lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las autoridades de nuestro país están haciendo lo que ellos pueden, y todas las medidas que toman la hacen con la finalidad de resolver la situación. Pero esa es la función de ellos, ese es el quehacer de ellos, esa es la responsabilidad de ellos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano? ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer ante una situación como esta? Nosotros tomamos medidas según nos dicen las autoridades, pero hay algo más que el cristiano tiene que hacer, porque el pueblo de Dios es un pueblo especial, y para cada situación en el mundo Dios le ha encomendado un quehacer, una forma de actuar. Pues veamos lo que Joel le dice a Israel que tiene que hacer. Escuchemos. En el capítulo 1, verso 13, el profeta le dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda o la libación. Cuando él le dice a los sacerdotes que se ciñan, es como que se aprieten, por decirlo en nuestro lenguaje, los pantalones, porque hay una tarea que hay que aplicar a ella el coraje y la fuerza de un hombre dispuesto. Ceñíos, pero también le dice: lamentense,
porque lo que está ocurriendo es grande y merece que ustedes se lamenten por ello. Pero también le dice: gemid, llorad, compúnjanse. También le dice: la situación demanda que duerman en silicio. Y en el versículo 14 le dice: proclamen ayuno. No es tiempo de vivir en deleites, es tiempo de abstención. Es tiempo de negarle a la carne aún ese deseo que ella tanto anhela, que es el del alimento diario. Proclamen ayuno, convoquen a reuniones, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Y clamen a Dios, levanten las manos, con fuerza griten. Por eso pues, como esa es la situación, dice entonces en el capítulo 2, verso 12, ahora pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. En otras palabras, vuélvanse de sus malos caminos. Pero háganlo de corazón, con todo el corazón. Y lloro y lamento. Y más le dice: rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Rasguen, quebranten el corazón, compúnjanse, sientan en lo más profundo de su ser la situación que está experimentando. Y no solamente rasguen el vestido, o sea, es como mostrar una actitud no sincera, medio hipócrita. Por fuera aparentan que están compungidos, pero en el corazón realmente no lo están. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El profeta le invita a que apelen a la misericordia grande del Señor. Y dice él: clamen a su misericordia, porque quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Toquen trompeta en Sión. Proclamen ayuno, repite. Convoquen a reuniones. Reunid al pueblo. Santifiquen la reunión. Júntense los ancianos. Congreguen hasta los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aún los niños había que congregarlos, que ponerlos en una actitud de adoración ante Dios. No solamente los niños que tenían pocos años, dice, y hasta los que maman. Háganle también, pónganlos a ellos también a hacer el ejercicio espiritual. Pónganlo a ayunar. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, no es tiempo de celebrar luna de miel, porque hay una tristeza grande en la tierra. Hermanos, cuando uno oye las informaciones que llegan, por ejemplo, de Italia, donde se dice que mueren cada día de 400 a 500 y más personas, y que ni siquiera los familiares los pueden enterrar, que lo llevan en camiones como si fuesen algún objeto. Es realmente para uno rasgarse el corazón. Cuando uno oye en otros países, como el caso de Irán,
donde mueren tanta gente a causa de ese mal. Decía al principio, ¿comprendemos nosotros realmente la gravedad de esta situación? A veces yo pienso, hermano, reitero, que nosotros como cristianos no estamos como sintiendo en lo más profundo de nuestro corazón lo que el mundo está padeciendo. Hermanos del alma, Dios nos dice aquí qué es lo que el cristiano en este momento debe hacer. No es momento para uno estar como haciendo todas las cosas que hacía antes de esta situación. Reitero, nosotros podemos pensar que terminada esta situación, el mundo va a ser igual. Y reitero, algunos dicen que jamás el mundo volverá a ser, que ya se hablará en el mundo, decimos nosotros ahora, antes de la pandemia del coronavirus o después. Porque esta situación realmente ha afectado al mundo y nosotros no podemos negar eso, porque nosotros mismos estamos experimentando una situación que esta generación y quizá tampoco la antigua generación ni otra generación anterior había visto lo que está pasando. Nosotros no podemos salir de nuestras casas. Nosotros pensamos, bueno, eso va a ser por unos días, pero quién sabe si eso hay que extenderlo. ¿Qué comeremos? ¿Con qué compraremos? Si cierran los bancos, aunque tengamos dinero, no podremos ir a sacarlo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Yo quisiera terminar ya mis palabras, porque simplemente traté de decirle, hermano, que Dios quiere que nosotros, como cristianos, nos recojamos, nos apartemos lo más que podamos y en presencia del Señor entremos en comunión con Él y hagamos lo que Él dice que hay que hacer. Eso fue lo que le ordenó a Israel para que saliera de la situación. Así, hermanos y hermanas, que también debemos entender que vivimos un tiempo profético. Debemos pensar que Cristo, en el capítulo 24 de Mateo, nos habló específicamente que en los tiempos del fin vendrían pestes, y esta es una de las pestes. Y diría quizá la mayor de las pestes que ha ocurrido. Así que asumamos la actitud que Dios nos manda en estos momentos, que es la misma que mandó a Israel por medio del profeta Joel. ¿Cuál es? Ya hemos dicho que hay una serie de recomendaciones que Dios le da al pueblo. Que lamenten, que giman, que duerman en silicio, que ayunen, que clamen a Dios, que se conviertan de todo corazón al Señor, que lloren, que rasguen el vestido, el corazón y no el vestido, que congreguen a los ancianos y a los niños y aún a los que maman, y que los que están de boda, los que están de recién casados, dejen su cámara y también corran a buscar el rostro del Señor. Eso es lo que Dios mandó a Israel y es lo que Dios también nos manda a nosotros hoy. Para concluir mis palabras, quisiera decirle a mis hermanos lo siguiente. Esta pandemia sin precedente no significa que Dios ha rechazado al hombre y que no se interesa por él. Antes, al contrario, lo que Él busca con enviar estos juicios a la tierra es que el hombre se vuelva a Él,
que era la misma intención que tenía cuando envió al profeta Joel, para que el hombre evite el gran juicio de Dios, que es el juicio final, el cual lleva a la perdición eterna. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en contacto con nosotros y nos veremos, si Dios quiere, más adelante. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Esperamos que haya sido de bendición para todos aquellos mis hermanos y amigos que nos escucharon. Amén.